Gracias al doctor José Goldenberg por permanecer con nosotros. Para finalizar, doctor, ¿qué es lo que más le preocupa de la propuesta del gobierno respecto a la reforma electoral? Puso sobre la mesa dos temas, el del financiamiento a los partidos políticos y el de la representación en la Cámara de Diputados a través de los plurinominales. Brevemente, en materia, lo dice usted muy bien, están explotando un cierto sentido común, pero creo yo muy desinformado. Si uno sale a la palestra pública y dice, le vamos a dar menos dinero a los partidos, la gente aplaude. Ahora, es un tema delicado y fundamental, y hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿De dónde queremos que fluyan los dineros hacia los partidos políticos? Porque no hay política sin dinero. Sí. Esa pregunta se planteó con toda claridad en la reforma de 1996. Y hay dos fuentes, público o privado. Y se optó porque el financiamiento público fuera preeminente sobre el privado por tres razones que creo que siguen siendo vigentes. Uno, porque es más transparente. Es decir, sabemos cuántos pesos se le entrega a cada partido, en qué fecha y de qué manera. El dinero privado tiene que ser reportado por los partidos a la autoridad. Es decir, es más transparente. Dos, se dijo entonces, se trata de equilibrar las condiciones de la competencia. Ya habíamos tenido las elecciones de 94, donde no hubo conflicto postelectoral, pero todo el mundo reconoció, incluyendo al presidente Zedillo, que las condiciones de la competencia no habían sido parejas. Y entonces el dinero público era también para equilibrar el terreno de juego. Y la tercera razón que se dijo es para que los partidos no fueran dependientes de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales. Por eso el financiamiento público generoso. Y la verdad es que sí sirvió para equilibrar las condiciones de la competencia. Las primeras elecciones que se pueden calificar de estrictamente democráticas, porque el terreno de juego era parejo, fueron precisamente las de 1997, gracias a esa reforma. Ahora, si se le quita el financiamiento, o se le reduce de manera significativa el financiamiento público a los partidos, pues lo único que se va a hacer es debilitarlos. Y al debilitar a los partidos, pues quien va a salir ganón es a quien hoy gobierna. Es decir, es una propuesta con maña. Se trata de volver a desequilibrar el terreno de juego entre los partidos políticos. ¿Para qué? Pues para que los partidos que giran en torno al oficialismo lleven una ventaja. Entonces, sí, no, dígame, por favor. Bueno, y en relación iba a pasar al otro tema, sí, por favor. Si quieren. Adelante. A ver, nosotros tenemos un sistema mixto de diputados uninominales y plurinominales. Primero, no es cierto que los plurinominales no se elijan. Si uno ve la boleta, las listas de plurinominales están en el dorso de esa boleta. Pero bueno, ¿cuál es el sentido del asunto? Los diputados uninominales juegan un papel muy importante. Es una votación muy transparente. El elector vota no solo por un partido, por una coalición, sino por un nombre, por una persona con nombre y apellido. Es un sistema transparente, claro, virtuoso, diría yo. Pero tiene un enorme defecto, que dado que los votos perdedores no tienen representación, el sistema uninominal tiende a la sobrerepresentación de unos y a la subrepresentación de otros. Trato de aclararme. En un sistema únicamente uninominal, un partido con el 50% de los votos puede acabar con el 70 o el 80% de la representación. Y el otro 50% de los votos puede acabar con el 30 o el 20% de la representación. Sí. Por eso, desde 1977, se incluyeron los diputados plurinominales para temperar esas diferencias entre votos y escaños. Y hay que decir lo siguiente, curiosamente, la izquierda democrática, subrayo democrática, desde el inicio pugnó porque entre votos y escaños existiera identidad,
Es decir, que si un partido político sacaba 20% de los votos, tuviera 20% de los escaños. Correcto. Si sacaba 30%, sacaba 30%. Y así, era el PRI en aquel entonces el que decía que no podíamos ir a un sistema de esa naturaleza porque en los escenarios más probables nadie tendría más del 50% más uno y entonces la Cámara sería ingobernable. Y entonces por eso se inventó primero una cláusula de gobernabilidad que hacía de una mayoría relativa una mayoría absoluta de escaños, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hoy se ha demostrado sí. que una Cámara sin mayoría absoluta es gobernable. Sí. Así vivimos entre 1997 y 2018. Entonces, si la izquierda estuviera realmente comprometida con la democracia, a lo que iríamos es a un sistema de representación proporcional estricta. Tú sacaste 25% de la votación, vas a tener 25% de los diputados. Sí. Sacaste 10%, vas a tener 10%. ¿Cómo se logra eso? Con un sistema mixto como el que tenemos, pero haciendo que el reparto de los plurinominales sirva para temperar las desigualdades que de manera natural surgen de la vía uninominal. Es decir, si hoy se abolieran los plurinominales, para que quede claro sobre todo a su público, con el 54% que logró la coalición en el año 2024, la coalición gobernante, 54%, hubiera acabado con el 80 y tantos % de la Cámara de Diputados, si no existieran plurinominales. Es decir, el efecto correctivo de los plurinominales es fundamental si queremos que la representación sea digna de ese nombre. Representar quiere decir precisamente eso, hablar a nombre de, representar. Y si una fuerza política obtiene el 50% de los votos, pues que hable por que tenga el 50% de asientos. Entonces, a mí me preocupan ambos asuntos porque en el caso del financiamiento sería para debilitar a los partidos y en el segundo caso para sobre representar a la mayoría y jibarizar a las minorías. Al partido en el poder, como lo hizo el PRI, que ahora el PRI cambió de lado y está a favor de esta representación directa, pero Morena no, porque así es, ¿no? Así es, el poder quiere... No, pero mire usted, en el tramo que yo llamo de transición democrática de nuestro país, hay que decirlo que los diferentes gobiernos que durante eso fueron capaces de recoger muchas de las demandas de las oposiciones. Es decir, las reformas del 77, del 86, de 89, 90, etcétera, etcétera, todas ellas recogieron demandas de las oposiciones y eso honra a aquellos gobiernos. Una de las características de la reforma electoral a la que al parecer vamos es que esta se está construyendo desde el gobierno para el gobierno. Bueno, doctor, pues siempre muy interesante hablar con usted. La verdad es que tenía muchas ganas, hace mucho, de platicar con usted y agradezco mucho que nos haya compartido este libro, que ya está a la venta. Ya vi que está en Amazon, en Gandhi, etcétera. Ya está a la venta, Ansiolíticos de José Woldenberg, doctor. Así que, bueno, pues una lectura imprescindible para recuperar un poquito el orden de lo que ha sucedido en México, reflexionar de algunas cosas que la verdad nos están sumiendo en una, pienso también, sociedad muy indiferente porque estamos cansados ya de las peleas, las provocaciones y estos políticos que no han logrado conectar con la ciudadanía. Doctor, muchas gracias. No, el agradecido soy yo. De veras, muchas gracias, Azucena, y ojalá también gracias a su público. Ojalá que volvamos a platicar, doctor. Gracias, cuídese. Un abrazo para usted. Gracias, hasta luego.